Hola, mi nombre es Erika Vegas Moreno, soy profesora de la Universidad de Cádiz y miembro activo del Instituto Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada. Mi contribución versa sobre el diseño de tareas para el aprendizaje y la evaluación de las competencias lingüísticas y el desarrollo del pensamiento crítico. Para ello, esta contribución ha sido estructurada en 4 apartados. 1. Introducción, 2. Metodología, 3. Resultados y 4. Discusión y conclusiones. Para empezar, podemos señalar que la asignatura de pensamiento crítico, discurso y argumentación es una materia esencial en los distintos títulos académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Concretamente en los grados de estudios ingleses, estudios franceses, estudios árabes e islámicos, filología clásica, filología hispánica y lingüística y lenguas aplicadas, y en las múltiples combinaciones de estos en los diferentes dobles grados. El hecho que sea una asignatura básica del primer curso de los citados grados dentro del segundo semestre incluida en el módulo de formación básica hace que sea impartida entre distintos profesores de diferentes departamentos y áreas de conocimiento, provocando que cada docente intente adecuarla a las situaciones en las que se da y al público tan diverso en el que se encuentra. Además de esto, el profesorado se encuentra con otras dificultades que complican aún más la coordinación de la misma, ya que a pesar de que esta materia es ofertada en diferentes grados filológicos, en la actualidad la asignatura no cuenta con un grupo de clase por cada titulación, lo que provoca que debamos distribuir al estudiantado de manera equilibrada y mezclando alumnos de diversas titulaciones. Y encima la distribución de créditos que debe impartir cada docente no se corresponde con el número exacto de grupos de clase, lo que hace que en un mismo grupo se encuentren implicados 2 o más profesores. De este modo, para llevar a cabo el desarrollo de la misma y su posterior evaluación con la mayor coordinación posible, dentro de las posibilidades con las que contamos, el equipo docente plantea este proyecto didáctico, el cual tiene como objetivo general el diseño de un sistema de tareas y evaluación conjunto e integrador, siguiendo por supuesto las pautas y criterios establecidas en los programas docentes de la asignatura en los diferentes títulos académicos en los que se oferta, aunando con las distintas competencias que el alumnado debe desarrollar y atendiendo de manera simultánea a su posterior aplicación en el título correspondiente. Para la consecución de este fin es necesario establecer otros objetivos específicos, entre los que podemos destacar lo siguiente. A. Analizar las competencias lingüísticas que el estudiantado debe adquirir y desarrollar en esta materia y su posterior evaluación. B. Revisar los contenidos teórico-prácticos de la misma. C. Desarrollar las actividades escritas y u orales. D. Diseñar un test de control. E. Trazar las pautas a seguir en la realización y evaluación de la defensa oral del trabajo individual de carácter argumentativo, el cual debe ser realizado por el alumno sobre un tema actual. F. Esbozar unas instrucciones a seguir en la realización y evaluación de la síntesis escrita del trabajo individual que se entregará. Y G. Elaborar una rúbrica para la evaluación de todas las competencias lingüísticas a tener en cuenta en todas las actividades de evaluación. La metodología planteada para poner en práctica el desarrollo del proyecto docente trazado fue estructurado en 5 fases. En la primera se examinaron tanto las competencias lingüísticas que se debían alcanzar en esta asignatura como el sistema de evaluación, cumpliendo así con el objetivo específico A. En la segunda se analizaron los contenidos teórico-prácticos de la materia. Se plantearon las actividades escritas y u orales que se debían realizar a lo largo del semestre y se presentó el test de control con el que se valoraría su adquisición, ejecutando de esta forma los objetivos específicos B, C y D. En la tercera se diseñaron las pautas a seguir en la realización y evaluación de la defensa oral del trabajo individual de carácter argumentativo, el cual debía elaborarse sobre un tema actual, obedeciendo al objetivo específico E. En la cuarta se trazaron unas instrucciones a seguir en el desarrollo, entrega y valoración de la síntesis escrita del trabajo expuesto de forma oral, cumpliendo con el objetivo específico F. Y en la quinta y última fase se confeccionó una rúbrica para la evaluación de todas las competencias lingüísticas a valorar en todas las actividades a tener en cuenta en esta evaluación, ejecutando el último objetivo específico, este es el G. De esta manera, el procedimiento de trabajo seguido en todas estas etapas siempre fue el mismo. En un primer momento se llevaron a cabo todas estas tareas de modo individual, recogiendo las informaciones, comentarios y observaciones de cada profesor implicado en el proceso,
y en un segundo momento se hicieron distintas puestas en común de manera colectiva de las mismas, llegando a un acuerdo conjunto que atendiera a la diversidad del alumnado involucrado. Así, dentro de la primera fase se establecieron a su vez 3 pasos. En primer lugar, analizar detenidamente las competencias generales y específicas que debían trabajarse en el aula y, en segundo lugar, revisar los criterios de evaluación y su sistema de aplicación, valorando las posibles situaciones que podíamos encontrarnos en clase en función de las cuestiones ya surgidas en años anteriores, para responder a todas ellas de la misma forma. De este modo, para abordar el primero, se examinaron las competencias generales y específicas recogidas en el programa docente de la asignatura. De esta manera, entre las competencias generales citadas en dicho programa nos encontramos las siguientes capacidades: la transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado, la recolección e interpretación de datos relevantes para emitir juicios que influyeran una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica y o ética, la planificación y gestión del tiempo, la exposición, discusión y aplicación de conocimientos generales básicos sobre el área de estudio, la crítica y autocrítica, y el trabajo tanto autónomo como en equipo en cualquier tipo de contexto profesional. De igual manera, dentro de las aptitudes específicas localizábamos las habilidades ulteriores: la comunicación oral y escrita, la evaluación de la mejor estrategia argumentativa, el razonamiento ante problemas generales del mundo moderno, el análisis y la comprensión del discurso en todas sus modalidades, el examen y la producción del discurso en dichas modalidades, la selección y delimitación de temas de trabajo, el estudio y la corrección de debilidades en la argumentación y el uso de las convenciones que rigen la escritura académica y su defensa pública. Asimismo, para trabajar el segundo, se analizaron los criterios y el sistema de evaluación a seguir, en el que se observó que el procedimiento planteado se componía de 2 partes. Una primera, que era la actividad diaria en el aula, que contaba un 30% de la nota final, y una segunda parte, que era el trabajo individual, que valía un 70% del total. Por tanto, en la evaluación de esta materia se tenían en cuenta las siguientes tareas. En el apartado de actividad diaria en el aula, la realización de distintas actividades teórico-prácticas relacionadas con el contenido del temario, el seguimiento de la asistencia y participación activa, y el desarrollo de un test de control sobre las cuestiones trabajadas, el cual se realizaría de manera conjunta en las fechas indicadas oficialmente por la Secretaría del Centro. Y en el apartado del trabajo individual, la elaboración y entrega de un trabajo escrito de carácter argumentativo con su respectiva defensa oral sobre un tema actual diferentes a los vistos y trabajados en el aula. Igualmente, en la segunda fase, partiendo del mismo programa docente, se plantearon a su vez 3 pasos. En primer lugar, revisar los contenidos teórico-prácticos de la materia, viendo los diversos modos de explicarlo y señalando las cuestiones más complejas del temario. En segundo lugar, desarrollar las actividades escritas y u orales que el alumnado debía realizar a lo largo del semestre. Y en tercer lugar, diseñar el test de control para poder valorar las distintas cuestiones estudiadas. En este sentido, para trabajar el primero, el temario de la asignatura fue dividido en 2 partes. Una compuesta de los 3 primeros temas dedicados al pensamiento crítico, a la argumentación y al discurso, y otra con los 3 temas restantes destinados a la presentación, al debate y al trabajo académico. De esta manera, para atender al segundo, se acordó que cada profesor debía elaborar al menos 2 actividades por unidad del temario, entre los cuales debía haber una oral y otra escrita, excepto en los temas 6 y 4. El 6 ya estaba compuesto de la síntesis del trabajo escrito y su defensa pública como tareas esenciales de evaluación, y el 4 ya contaba con la presentación escrita empleada en la exposición del trabajo de manera individual. Así, se planteó una batería de opciones para trabajar las cuestiones más importantes del programa, revisando actividades de otros cursos y proponiendo otras nuevas, compuestas de test, ejercicios, lecturas, debates, etc. Igualmente, para ocuparnos del tercero, se explicó en qué consistía el test de control, el valor que tenía este dentro del trabajo diario en el aula y el modo en que debía estructurarse, compuesto como cada año de 20 preguntas y opciones múltiples con 4 posibles respuestas en las que solo una era válida y los fallos no restan. De modo similar, se repartió la cantidad de preguntas de esta actividad entre el profesorado implicado, atendiendo al creditaje correspondiente de la asignatura asignado y, por tanto, en función del temario explicado por cada uno de ellos. Tras la revisión de los diferentes modelos de examen, se diseñó el test de control de la materia, el cual debía ser el mismo para todo el alumnado.
En la tercera fase se trataron las pautas a seguir en la realización y evaluación de la defensa oral del trabajo individual de carácter argumentativo que el alumnado debía realizar sobre un tema actual, tarea que ya ha sido descrita en nuestra comunicación titulada Defensa oral de trabajos académicos como actividad lingüística de evaluación, expuesta en el tercer congreso del CIDICO el año pasado. En dicha tarea se acordaron los temas que podía trabajar el alumnado, que eran cuestiones actuales del mundo moderno, los cuales no debían repetirse dentro del mismo grupo de clase y acordados con el equipo docente de dicho grupo. La duración de las exposiciones, que oscilarían entre los 10 y 15 minutos, el periodo en el que se realizaría, que abarcarían unas 9 sesiones del cronograma, las estructuras a seguir, compuestas de una introducción, un apartado definitorio, un cuerpo argumentativo con al menos 2 posturas y unas conclusiones, y los ejemplos que pondríamos para ilustrar nuestras explicaciones respetando siempre el anonimato del alumnado. De la misma manera, en la cuarta fase se esbozaron las instrucciones a tener en cuenta en la elaboración y valoración de la síntesis escrita del trabajo individual. En dicha tarea se decidieron la organización de la tarea, compuesta al igual que la exposición de una introducción, un apartado definitorio, un cuerpo argumentativo y unas conclusiones. La extensión del trabajo, que ocuparía un máximo de 5 páginas, valorando mucho la capacidad de síntesis del estudiantado, la fecha de entrega, que sería un día antes de empezar el periodo de defensas, y el modo de envío, que sería a través del aula virtual. Por último, en la quinta y última fase se acordaron una serie de rúbricas para la evaluación de las competencias lingüísticas a valorar en todas las actividades de la materia, teniendo presente el sistema recogido en el programa de la asignatura. De esta forma, se acordó una primera rúbrica que recogía la valoración de la primera parte del trabajo sugerido al alumno para la superación de la asignatura, la cual se corresponde, como ya adelantamos en la fase 1, con la actividad diaria en el aula, compuesta de la realización de las distintas actividades teórico-prácticas relacionadas con los contenidos del temario, que solían ser generalmente al menos unas 12, el seguimiento de la asistencia o participación activa en el aula y el desarrollo de un test de control sobre los contenidos vistos en clase, y una segunda que englobaría la evaluación de la segunda parte, relacionada concretamente con el trabajo individual, que consistía en la elaboración y entrega de un trabajo escrito de carácter argumentativo con defensa oral del mismo, que, como ya avanzamos, sería sobre un tema actual, diferente a los trabajados en el aula, la cual había sido sometida a discusión pública por parte de la profesora doctora Vanessa Ledesma Urruti, participante también de este simposio en el 12º Congreso Universitario Internacional sobre la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy, contenidos, investigación e innovación y docencia, CUICI, celebrado a principios de octubre de 2022. Con la aplicación de la metodología anteriormente propuesta, obtuvimos interesantes resultados en los diferentes grados implicados, teniendo en cuenta 3 cuestiones: el índice de alumnos que ejercieron su derecho a la evaluación, a partir de la asistencia a evaluación el porcentaje de alumnos que superó la asignatura, y teniendo en cuenta el total de alumnos que tenían este derecho, que algunos ejecutaron y otros no, los datos referentes a las calificaciones finales obtenidas en la asignatura. De esta manera, si atendemos al índice de asistencia a la evaluación, observamos en dicho análisis los datos que pueden ver en la diapositiva. Así encontramos unos resultados bastante similares en todas las titulaciones, ya que en Filología Hispánica ejercieron su derecho a evaluación un 98,18% del alumnado frente al 1,82% que no lo hizo. En Estudios Franceses un 97,83% frente al 2,17% que no lo hizo. En Lingüística y Lenguas Aplicadas un 97,06% frente a un 2,94%. En Estudios Ingleses un 93,75% frente a un 6,25% que no lo hizo. En Filología Clásica un 90,48% frente a un 9,52% que tampoco lo hizo. Y en Estudios Árabes y Islámicos un 81,25% frente al 18,75% que no lo hizo, mostrando con todo esto que con esta metodología el alumnado se sentía más capaz de realizar los ejercicios de evaluación de la superación de la asignatura. Asimismo, a partir del porcentaje de alumnos que ejecutaron su derecho a evaluación, detectamos aquí unos datos algo diferentes a los anteriores, pero bastante parecidos entre ellos, puesto que en Estudios Franceses un 80% de los alumnos que asistieron a la evaluación obtuvieron un resultado satisfactorio frente al 20% que no lo consiguió. En Filología Hispánica un 79,63% frente al 20,37% que no. En Filología Clásica un 78,95% frente a un 21,05% que tampoco. En Estudios Ingleses un 71
30,67% frente al 28,33%, en lingüística y lenguas aplicadas un 69,70% frente al 30,30% que tampoco, en estudios árabes e islámicos un 69,23% frente al 30,77% que tampoco lo consiguió, demostrando que aunque el alumnado se sentía más capaz de superar el curso, le había costado más trabajo adquirir las nuevas destrezas necesarias para realizar los ejercicios de evaluación para la superación de la asignatura. Finalmente, teniendo en cuenta el total de alumnos que tenían ese derecho a evaluación, que algunos aprovecharon y otros no, en dicha observación extrajimos que los resultados finales obtenidos en los distintos títulos son bastante dispares, ya que en el grado en el que más abundan las matrículas de honor es el grado de estudios árabes e islámicos, con un 6,25% frente al que menos, que es el de filología hispánica, con un 1,82%. La mayor cantidad de sobresalientes se encuentra en el grado de estudios ingleses, con un 20,31%, frente al de estudios árabes e islámicos, en el que no hallamos ninguno. Los notables sobresalen en el título de filología y clásica, con un 28,57% frente al 14,55% de filología hispánica. La calificación de aprobado predomina también en el de filología hispánica, con un 54,55% frente al de estudios ingleses, con un 20,31%. Los suspensos se ceden en la titulación de lingüística y lenguas aplicadas frente a los de filología clásica, con un 19,05%. Y lo último, los no presentados priman en estudios árabes e islámicos, con un 18,75% frente a los de lingüística y lenguas aplicadas, que rondan el 2,94%. Finalmente, como hemos podido observar a lo largo de esta comunicación, los resultados obtenidos en los distintos títulos académicos no difieren mucho unos de otros, ya que hay cierta compensación entre ambos. Mientras que en algunos, como en árabe e inglés, se incrementa el porcentaje de las calificaciones más altas, en otros, como en árabe e hispánica, disminuyen. Mientras que en algunos, como en clásica e hispánica, crecen las puntuaciones medias, en otros, como hispánica e inglés, se reducen. Y mientras que en algunos, como en lingüística y árabe, aumentan considerablemente la cantidad de notas más bajas, en otros, como clásica y lingüística, decrecen. Ahora bien, los datos que más nos motivan con la aplicación de la metodología de enseñanza-aprendizaje teórico, práctico y metodológico en esta materia se resumen básicamente en dos cuestiones. Por un lado, observamos que tanto la experiencia investigadora como la puesta en práctica de los conocimientos, la aplicación de las metodologías planteadas y el empleo de los recursos informáticos optimizaron los resultados de las tareas finales de evaluación. Y por otro, notamos una mayor implicación del alumno, que encontró de mucha utilidad las cuestiones aprendidas para su empleo en el resto de trabajos en otras asignaturas del grado, planteando incluso dudas de su uso en materias concretas además de esta. Todo esto fomentó la participación e impulsó la motivación del alumnado, ayudando de esta forma al trabajo autónomo y a la labor del profesorado, que se implicó mucho más para poder satisfacer todas las necesidades demandadas por el estudiantado. Asimismo, el interés de esta propuesta de tareas y evaluación no reside tanto en el sistema sí ni en los resultados obtenidos, sino en su posible aplicación a diferentes alumnos de distintas áreas de conocimiento, permitiendo que los instrumentos y recursos empleados que ofrecen recursos positivos en un grupo puedan ser utilizados indistintamente en otro, que las herramientas y actividades vayan mejorándose uso tras uso y que con la aplicación de una misma tarea a un público tan diverso se facilite una mayor y mejor ajuste de la diversidad del estudiantado con el que trabajamos. Eso es todo, muchas gracias por su atención.